ser de todas formas. Ahí está grabando. Bueno, buenos días a todos, espero estén muy bien. Un gran saludo acá de la provincia de San Luis, República Argentina. Hoy nos encontramos en un día más del ciclo de webinars que desarrollamos a través de la Asociación Internacional de Educación Física República Argentina. Estamos acá acompañando a Irene González Rivero. Ella es una profesional del área de educación física y el deporte, que nos va a hablar de ejercicio, embarazo e hipertensión gestacional. Y desde acá, desde Argentina, te vamos a estar acompañando, Irene, con los delegados de AYEF, tanto de la provincia de Tucumán, tanto de Luciana Britos, que va a ser tu facilitadora al final del webinar, para hacer el intercambio con los asistentes al webinar. Igualmente va a facilitar el momento que haya alguna consulta o algún problema técnico. También está Julio Orlando Morales, de la provincia de Santiago del Estero. ¿Sí? No sé si quieres saludarlo, Julio. No sé si veo a alguien más de la comisión directiva de AYEF. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, realmente un gusto, un placer poder participar y escuchar a Irene y agradecerle también por la presencia y la disertación de ella. Así que muchísimas gracias y bueno, vamos a escucharla a Irene, así que muchas gracias por compartir y tu generosidad con tu conocimiento. Gracias. De nada, a ustedes. Antes de empezar a compartir, yo quiero que, si no me entendéis, por favor, paradme. Voy a hablar de algunos conceptos de analíticos, de analíticas de sangre y conceptos médicos que, si no lo entendéis, por favor, paradme, ¿vale? Y las preguntas, pues, las vais apuntando y las respondemos todos al final, ¿vale? Buenísimo, Irene. Sería bueno que nos comentaras de dónde sos y cuál es tu área de trabajo, si te conocen todos Mi acá. área de... Es verdad, perdón. Pues tengo varios másteres. ¿No se me oye o sí? A ver. Hice la licenciatura de Educación Física y tengo varios másteres, uno de redactación de lesiones, también de profesorado de Educación Física y el de salud, actividad física y salud del sanitario, aquí en España. Me dedico al área sobre todo de entrenamiento personal. Mi clientela normalmente es más que todo mujer, entonces yo voy más enfocada a la mujer. Y me decidí hace 2 años especializarme en embarazo porque es un tema que está poco visto, aparte todavía no estamos educadas en que tenemos que hacer ejercicio y en todos los beneficios que nos aporta el ejercicio en el pre, en el durante y en el post-embarazo. Entonces, pues, una área que me sensibiliza mucho y por eso decidí coger esta especialización, aparte de la redactación de lesiones. Así que paso a presentar. A ver. Vale, este es el logo de mi centro, el que podéis ver, bueno, mi marca personal, mejor dicho. Entonces, no me voy a entretener en la formación, voy a ir al grano. He escrito mucho en la diapositiva, pero quiero que no os agobiéis. Yo lo voy a explicar y os he escrito porque quiero que lo tengáis, ¿de acuerdo? Entonces, vale, ¿qué es la preeclampsia y qué es la hipertensión gestacional? Pues, por ejemplo, hay una clasificación, como por ejemplo, HTA significa hipertensión, ¿vale? Siempre que veáis HTA es hipertensión. Entonces, tenemos primero hipertensión crónica, que es una hipertensión que yo traería ya de casa y me embarazo, luego preeclampsia e eclampsia, es que en el primer trimestre, que es desde la semana 5 hasta la 20 más o menos, yo la clasifico ahí,
pues después de la semana 20, en el embarazo, aparece una elevación de la tensión arterial, tanto la parte diastólica, que es diastólica, y la sistólica. Y acompañada de proteinuria. ¿Qué es la proteinuria? Pues que nosotros al orinar, por ejemplo, hay un contenido de proteína mayor. Luego tenemos hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida, como es un aumento de la tensión arterial entre 30 la sistólica, 15 la diastólica, o bien unos 20 en la sistólica, con proteinuria y edema, un edema generalizado, es decir, una inflamación, nos encontramos muy inflamada durante todo el cuerpo, o solamente proteinuria. Esta sería más grave. Y esta sería menos grave. Una hipertensión transitoria se da cuando ya hemos tenido al bebé y en el día segundo de haber tenido al bebé, pues nos da a las 24 horas, pues nos da como una subida de tensión. Y puede ser transitoria o puede durar. Que tenemos que tener mucho cuidado con esto. En esta primera diapositiva voy a estar explicando qué es lo que es. Voy a estar con la parte de fisiología. Así que, por favor, si tenéis alguna duda o lo que sea, paradme. Luego, esta es una clasificación que se ha hecho de este libro, que es muy bueno, que lo tengo. Y entonces, que quede claro que la hipertensión se define como la tensión arterial, perdón, me he equivocado aquí, hay un error porque tiene que haber más de 14 en sistólica. Sí, está bien hecho, ¿verdad? En sistólica y más de 90 en diastólica. La hipertensión después del puerperio, que es lo que se llama cuando he tenido al niño, el día siguiente ya empieza mi puerperio, que dura 40 días, pues es la hipertensión que persiste después y también se convierte en crónica. También una elevación de la sistólica 30 y de 15 en diastólica sobre los valores medios. La medición de la tensión arterial debe hacerse antes, durante y después del entrenamiento. Si estoy en la casa, pues me debo de medir por la mañana, al mediodía y por la noche, si estoy embarazada. Y la proteinuria se define como, ya lo digo, tiras reactivas, ¿vale? Cuando orinamos, pues ahí se concentran una serie de elementos. Y cuando nos pasa un ejemplo muy claro, cuando nosotros vamos al gimnasio, nos empezamos a suplementar con proteína y vamos a orinar, y normalmente la orina que tiene más proteína de lo normal, pues huele mucho más. Entonces, se podría detectar también así con el olor o con tiras reactivas, pero eso vale un coste que me lo tendría que hacer el ginecólogo. Esto nosotros como preparadores físicos o entrenadores no lo podemos hacer, pero tenemos que saber que si en la analítica me sale que estoy orinando más de 300 miligramos o más de proteína en orina a las 24 horas, me tengo que preocupar, o bien 30 miligramos por decilitro. Estos todos son valores reflejados en las analíticas, entonces, si yo veo esto, me tengo que preocupar. Luego, un edema. Un edema se diagnostica por hinchazón, las piernas de elefante, ¿no? Que se nos inflaman los tobillos. Pues es debido supuestamente a una retención de líquidos, pero esa retención de líquidos es propensa a generar una hipertensión. Tenemos que tener cuidado, tenemos que hacer ejercicios tales como nadar, natación, que alivia mucho porque da como un masaje de drenaje linfático. Tratar con cremas de frío, tratar de hacer ejercicio aeróbico para que la circulación circule mejor y el sistema linfático y circulatorio vayan muchísimo mejor, las piernas en alto y sobre todo, bueno, la alimentación cuidarla muchísimo, pero muchísimo en esta etapa. Y es muy peligroso la hipertensión gestacional o preeclampsia o eclampsia porque puede provocar una muerte del feto o también puede provocar un parto prematuro que a los 6 meses se le tenga que sacar, que le saca por cesárea, se induce el parto, que se le provoca el parto y se tenga que sacar.
Y la preeclampsia es grave, grave, grave cuando la tensión arterial es mayor a 160 en sistólica y 110 en diastólica. Y la proteinuria, la proteína que tenemos en el pipí o en la orina, pues es más de 2 gramos en 24 horas. Entonces, sigo aclarando. La proteinuria, pues deberá ocurrir por primera vez en el embarazo y regresar después tras el parto. La creatinina, pues es un valor muy importante, ¿de acuerdo? Porque aquí me voy a parar a explicar una cosa que no está puesta en la diapositiva y tenemos que tenerla muy clara. El riñón y el corazón, ¿vale? Están completamente unidos, es decir, somos un matrimonio. Os lo voy a explicar con esta anécdota. Es un matrimonio. Si el corazón falla, falla el riñón. Si el riñón falla, el corazón falla. ¿De acuerdo? Si yo tengo una mala filtración del riñón, el primer síntoma de fallo del corazón va a ser crear una hipertensión. Por eso, a la hora de chequear esto por parte del ginecólogo o ginecóloga que me toque, pues tiene que mirar también el riñón, el filtrado del riñón. ¿De acuerdo? Porque puede provocar daño al corazón y el corazón daños al riñón. Entonces, si uno no funciona, no funciona el otro. Entonces, yo en las analíticas que se suelen dar debería de estar un valor que se llama creatinina, ¿de acuerdo? Que si es mayor a 1,1, ahí pongo 1,2, pero si es con 1,1 ya tengo que ser precavida o precavido y preocuparme, porque ya me está fallando o me está fallando el riñón o ya me está fallando el riñón y sé que a lo mejor el corazón se da afectado, ¿vale? Menos de 100.000 plaquetas por milimol. Esos son unos datos que quizás no interese tanto, como lo es el dato de la creatinina, que sería el más importante. Bueno, pues esto da también, la hipertensión da dolores de cabeza, producen hemorragia, lo que se suele decir cuando se nos ha roto una vena dentro del ojo, edema pulmonar, esto es bastante grave porque no nos deja respirar y como que nos tapona, y este edema pues nos puede causar muerte si se alarga mucho. Y puede haber sangrado. Una cosa que pasa mucho durante el primer trimestre es que haya un sangrado durante la gestación, pero no se pierda el bebé, que se puede recuperar, que en este momento siempre el ginecólogo manda reposo. Sí, y sí, no, estoy de acuerdo con eso, pero bueno, siempre le manda reposo y también que tenga un estrés bastante, bastante bajo. Luego hablaré del estrés, el cortisol y cómo afecta al embarazo. Y entonces, tenemos que lidiar con esto, porque apenas que detecten hipertensión o preeclampsia o eclampsia durante el embarazo, los ginecólogos la van a hospitalizar, le van a mandar reposo y le van a mandar un tratamiento conservatorio, cuando no es lo adecuado, porque lo que baja la tensión arterial realmente es trabajar ejercicio y aparte sesiones de flexibilidad, yoga. Ya estoy dando varios matices y pistas de por dónde van a ir los tiros para tratar a esta población, ¿vale? Entonces eso es lo que yo quiero que tengáis en cuenta aquí. El dato único que tenéis que tener en cuenta es lo de la creatinina. Yo pongo 1,2, pero para mí tiene más importante 1,1. Pero es lo que ponía en el libro y me he guiado por el libro. Pero con 1,1 yo ya me preocuparía. Luego, y bueno, ¿y qué pasa durante el embarazo? Vale, hay un aumento de volumen sanguíneo, de volumen plasmático y del hematocrito, las células rojas que son los que transportan oxígeno, el hematocrito. Células blancas también aumenta, hay un mayor riesgo de trombo en concentración, de albúmina, y hay más lípidos por medio. Pero desciende el hematocrito, hay una errata, me ha olvidado una H, perdón. Desciende el hematocrito, por mucho, si yo aumento el volumen plasmático, pero el hematocrito me desciende, normalmente aquí partimos ya con una anemia. Anemia que dura durante todo el embarazo.
Luego la proteína plasmática pues disminuye y las plaquetas también. Esto es extraído de Lidia Romero, de una formadora también de aquí de España, muy buena, especialista en embarazo también, y esto es parte de su tema, de ella. Luego, con estos desajustes fisiológicos, ¿qué pasa? Que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen sistólico, por lo tanto, por ende, aumenta el gasto cardíaco. Luego, aumenta el volumen tidal, es decir, aumenta el volumen de respiraciones y como que hay una disnea, ¿no? Como que vemos a las embarazadas como hiperventilando, ¿no? Pues es porque, bueno, también es por el útero que le ha crecido porque el niño le está cogiendo parte, entonces cada vez en esta cavidad pues le deja menos espacio. Entonces, ¿qué pasa? Que es como una disnea continua, entonces ella se siente más asfixiada, más ahogada, se paran más. Entonces, el ejercicio cardiovascular aquí es muy, muy importante. Aumenta la ventilación por minuto, crea más cansancio, sí, pero esto creamos unos Juegos Olímpicos y unos Juegos Olímpicos que nos tenemos que preparar para ello y es una prueba, el embarazo sobre todo es una prueba de resistencia. Es como yo la interpretaría, si lo hacemos bien con ejercicio puede durar el parto entre 4 y 5 horas, pero son unos Juegos Olímpicos que esas 5 horas de maratón que me quedan las tengo que pasar bien. ¿De acuerdo? Entonces, es más un ejercicio cardiovascular que de fuerza, pero no quiero que os quedéis con esto porque la fuerza realmente aquí tiene una gran importancia. No se le puede dar ni mucha importancia al ejercicio cardiovascular ni tanta importancia a uno que a otro, sino tienen que estar los dos en las mismas dosis. ¿Vale? Entonces, hay un aumento del estrógeno, de la progesterona, la relaxina, oxitocina y prolactina, que de estas 3 hormonas, que son bastante importantes en el embarazo, pues creemos que, por ejemplo, la relaxina o la oxitocina, la prolactina es la hormona que secreta la leche, pero cuando se desarrolla la relaxina o la oxitocina, muchas veces algunos formadores, como Lidia Romero o otras personas que también forman en esto, ellos lo han interpretado como que también hay que hacer trabajo proprioceptivo, es decir, porque los ligamentos como que se relajan. Pero en realidad pasa como en la menstruación, que se liberan unas hormonas y el estrógeno creemos que es malo, que en esa fase de más estrogénica que tenemos en la menstruación, ¿vale? Se cree que se va a producir más lesiones y al revés. Porque el estrógeno nuestro es nuestra testosterona. El estrógeno al final protege frente a la lesión, que es lo que se ha dicho en los últimos estudios. Entonces, la relaxina, la oxitocina y todas estas hormonas que nos relajan un poco los ligamentos, los tendones y tal, es una adaptación al parto, es decir, una adaptación al embarazo, de daros cuenta que nosotros está creciendo aquí una criatura dentro y esa criatura cada vez nos está cogiendo más sitio. Entonces, nosotras, al final, el cuerpo se adapta y tenemos que ceder en algunos tejidos y pasa eso, pero que se ha demostrado que no es malo. Hay que trabajar, trabajo proprioceptivo, trabajo de equilibrio y todo esto para que no haya caída, no haya riesgo de caída, no haya riesgo de 15 o de lo que pueda pasar, pero que esto no es malo, ¿vale? Que está interpretado como malo, pero no es malo. Luego lactancia, resistencia a la insulina, que esto también es bastante importante, que se da muchas veces la diabetes gestacional. Esto sería otro tema a abordar, pero también se da, porque hay una bajada. Y luego la hormona del cortisol durante el embarazo, pues la verdad, el cortisol hay que controlarlo muchísimo, lo voy a repetir a lo largo de este webinar, pero el cortisol y sobre todo en esta patología, ¿no? El cortisol, el estrés, todo lo que me genere una elevación del cortisol, tanto en la mujer sana, embarazada, como en la mujer que tiene diabetes o hipertensión durante el embarazo o se desarrolla durante el embarazo, cualquier cosa de tiroides y todo lo que he dicho anteriormente, pues el cortisol hay que bajarlo como sea. ¿Cómo se baja esto? Pues tengo que evadirme o quitarme carga de trabajo o tomarme las cosas de otra forma. O me tomo las cosas de otra forma, me libero de trabajo o me libero de
o tengo que cambiar mi forma de ser, lo tengo que hacer. Aparte, si tengo que practicar meditación, ¿me ayuda a bajar cortisol? Sí. ¿Me ayuda a relajarme? Sí. ¿Me ayuda a controlar mi mente? Sí. ¿Vale? Muchas veces es una tontería, pero no es una tontería. Quizá para algunas personas pues, sea muy difícil, que lo que estaréis diciendo es muy difícil cambiarlo, pero hay que intentarlo por lo menos empezar con 3 o 4 minutos al día. Luego, no agobiarse con esta diapositiva, vamos a referirnos al lado izquierdo, ¿vale? Este estudio interpreta el ejercicio como intervención para optimizar el peso fetal. El peso fetal es bastante importante a la hora del embarazo, porque si un niño, porque nosotros normalmente creemos que si un niño pesa más, es más saludable si viene con 3 o 4 kilos, pero al revés, es peor porque le está produciendo peor movimiento motriz, peor desarrollo psicomotriz. Luego, cuando vas al paritorio, te van a tener que abrir porque la cabeza del bebé no cabe por la musculatura de la vagina y al final tenemos que cortar, episiotomía, y por diversas razones más. Entonces, yo quiero que la parte izquierda, ¿vale? Que lo que tengamos en cuenta aquí es que que el control de la glucosa baja, que los niveles de circulación de la glucosa baja, aunque el transportador de la glucosa, que es el GLUT4, aumenta en el músculo y la adiponectina en circulación. Luego, hay diferentes adaptaciones durante la placenta, que ojo, que hay una teoría que dice, según los estudios científicos, que, a ver cómo lo explico. Vale, la placenta es como un árbol, imagínate que es un árbol que tiene el cordón umbilical y que la placenta es un fruto, ¿vale? La cáscara de ese fruto, lo que recubre ese fruto, pues tiene diferentes venas, diferentes caminitos, diferentes... Entonces, la placenta es la zona de nutrición del bebé y donde le llega el transporte de oxígeno, circulación, alimentación, todo. Si esa placenta tiene una mala circulación o transporte de los nutrientes, tales como circulación, oxígeno, alimentación o cualquier otra cosa, tiene riesgo de fallo y muchas veces que se dice que se desarrolla preeclampsia porque hay un mal desarrollo de la placenta, porque cuando nosotros nos quedamos embarazadas es muy importante que previamente la mujer, incluso 2 años antes, 1 año antes, se haya puesto a entrenar, porque cuando me quede embarazada voy a desarrollar mi sistema circulatorio, desarrollarlo más, y si yo no tengo un buen sistema circulatorio, si yo no tengo una buena linfa, si yo no tengo un buen riego, ¿no? Esto es un campo, y si no riego bien, si no lo limpio, si no quito las malas hierbas, ¿de acuerdo? Pues esa sangre y esa alimentación a mi hijo que voy a tener no le llega. No le llega como le tiene que llegar. Por ejemplo, no hemos puesto la foto, pero hay placentas que están muy rosáceas, es una sangre muy rosácea, y luego placentas marrones, que son placentas viejas, placentas en malas condiciones. Entonces, la placenta después del embarazo, después del parto, tiene que salir con un rojo claro, porque si ya me estás diciendo que la placenta salió marrón, tirando para un rojo oscuro, burdeo marrón, me está indicando que no has hecho ejercicio, la placenta no tenía un buen riego, no le han llegado bien los nutrientes, y esos niños y todas estos puntos negativos que tiene la placenta más marrón, pues al niño le resta en inteligencia, en desarrollo psicomotriz, en también problemas de relacionarse y sobre todo problemas futuros de sufrir hipertensión, obesidad y todo esto. Entonces,
dificultades se pueden encontrar en cuanto en el embarazo adolescente, ¿cierto? O sea, normalmente. El embarazo adolescente, depende del adolescente y la edad que tenga, pero también si ella no tiene una educación, si ella, por ejemplo, no tiene una educación pues nutricional o no hace ejercicio y se limita solamente a un plan sedentario, pues puede haber complicaciones. Y aparte que sé que el parto va a ser cesárea o van a tener, y el niño va a salir con una obesidad bastante de 3 o 4 kilos. ¿He respondido a la pregunta? Sí, gracias. De nada. Aparte que los adolescentes tienen una alimentación peor, porque todavía no entienden y se creen que pueden hacer lo que quieran. Y no. Vale, sigo. Vale, ya he explicado la hipótesis esta. Vale, esto es de un estudio, de hecho es la parte del programa de entrenamiento óptimo durante el embarazo en la prevención, ¿vale? Esta es la parte de prevención, es decir, evitar que pase antes de. Entonces, pues en este estudio se ha encontrado que también puede haber un aumento de los niveles de citocina en el medio plasmático. Esto provoca un nivel de estrés al cuerpo y por ende también provoca elevación cortisol. Entonces, afecta a la placenta. Entonces, luego dicen que ingesta de calcio, que si con fármacos antihipertensivos, pero solamente se ha dado lo de la ingesta de calcio hace efecto en personas que tengan un déficit nutricional, es decir, si a ti no te hace falta calcio, no te lo tomes. Luego, suplementos con calcio, pues son para déficit nutricional. Entonces, pues decidí también meterme en este entorno porque no hay nada. Entonces, no existe un método preventivo que no sea añadido con fármaco. Entonces, con el ejercicio podemos hacer que, por ejemplo, bajar las dosis farmacológicas o quitar directamente el fármaco que le mandan, porque también tienen bastantes efectos secundarios. Ahora sí, vale. Entonces, se ha demostrado que normalmente con un ejercicio físico regular, aunque te vayas a andar 1 hora, te ayuda a reducir la hipertensión. Pero no solamente nos tenemos que quedar en andar 1 hora, tenemos que hacer más cosas, que ahora a continuación voy a explicar. Entonces, el sedentarismo es una de las principales causas de la obesidad durante el embarazo, ¿vale? Porque se debe de aumentar 1 kilo por cada mes. Es decir, al final del embarazo, si yo peso 60, tengo que aumentar solamente 10 kilos. Es decir, tengo que acabar en 70, ¿de acuerdo? Es lo ideal. Si me quedo en 11, 12 kilos, no pasa nada. Pero hay que controlarlo muy bien el peso durante el embarazo. Entonces, nosotros como entrenadores, evaluadores físicos, podemos cada semana, si tenemos a un grupo de embarazadas, pesarlas antes de comenzar, cada semana antes de comenzar nuestras actividades. Tengo una pregunta. Dime. ¿Qué pasa si la embarazada baja de peso? Ponele 3 kilos, bastante. Si la embarazada baja, esto lo tiene que controlar el ginecólogo porque hay diferentes percentiles. Es decir, percentiles de crecimiento del niño. ¿De acuerdo? Yo voy al ginecólogo me pesa, me dice cuánto mide el niño. Si, por ejemplo, mi padre mide 1,50 y mi madre mide 1,50, aunque yo haga ejercicio, el percentil del niño, el crecimiento del niño no va a ser muy grande. ¿Pero por qué? Porque mi padre mide 1,50 y mi madre mide 1,50, ¿vale? De altura. Eso lo primero. Pero si yo, normalmente esto está controlado, si yo me paso, hago una actividad de sobreentrenamiento vigorosa, sí puede afectar al feto, pero me tengo que pasar un montón, me tengo que poner de aquí a aquí. Eso sí puede afectar al tamaño del feto o al peso del feto, ¿de acuerdo? Pero normalmente no suele, si lo hacemos bien, el feto no sale afectado con el ejercicio, al revés, sale reforzado y sale un bebé extraordinario. Entonces, simplemente tenemos que, lo explicaré más adelante, ¿vale? Tenemos que programar
tanto volumen, frecuencia, intensidad, hilar muy fino en eso, ¿de acuerdo? Porque aparte que no, con el ejercicio en investigaciones no se ha visto ni que afecte a la actividad del bebé de frecuencia cardíaca, solamente, y aparte está investigado, solamente se ha visto la frecuencia cardíaca del bebé perjudicada cuando nosotros, por ejemplo, hemos ido a una embarazada, ha ido entre el 95 al 95% de la frecuencia cardíaca máxima en un entrenamiento, que ahora diré las pautas más adelante. Ahí sí se ve afectada, por eso se puede ver, aparte que aparte si se llega a esos extremos, pues puede haber no puede llegar, a menos no le llega oxígeno, no le llega tanta circulación, tanto nutriente al bebé, puede haber un déficit de oxígeno al bebé, pero hay que llegar a unos extremos muy grandes, es difícil llegar a esos extremos para que eso ocurra. No sé si te respondí. Sí, muchas gracias. De nada. Vale, pues la inactividad física y el sedentarismo es el principal riesgo de sufrir estas enfermedades. Aparte que la mujer, si no está entrenada, pues lo tenemos blanco y en botella. Luego, la COG es la Asociación una asociación internacional americana, ¿vale?, de ginecología, que recoge las pautas, recomendaciones de ejercicio para embarazo. Entonces, se cree normalmente, ¿vale? Aquí voy a hacer una diferencia, aquí voy a decir cosas que no están puestas aquí, así que por favor echad cuenta. En el primer trimestre asumo que hay un riesgo de sufrir un aborto. Ese riesgo lo tenemos que asumir todas, ¿de acuerdo? Pero no pasa nada porque se practique ejercicio durante el primer trimestre. No hay ningún estudio que diga que ha habido abortos por hacer ejercicio en el primer trimestre. Al revés, nos beneficia. Entonces, ¿dónde hay más riesgo de aborto espontáneo? Pues entre la semana 8 y la 12. Pero la mayoría de estos estudios de hipertensión gestacional o obesidad y todo lo que tengo aquí puesto está hecho a partir de la semana 12 o 15. Han empezado el plan piloto, la programación de entrenamientos piloto que hicieron, pero no hay investigaciones previas detrás. Entonces, yo lo que recomiendo, según mi práctica profesional durante mi día a día, que hay que empezar a entrenar a partir de la semana 7 y 8 para prevenir, o incluso empezar un año antes a entrenar tanto ejercicios cardiovasculares como la meditación, como la flexibilidad, como ejercicios de fuerza para prepararte para el parto. Porque esta gráfica, ¿vale?, viene de los estudios de cáncer, ¿de acuerdo? Y es de los investigadores en cáncer de Koyerna y Federich, que explican cómo es el continuo de la enfermedad. Entonces, esta gráfica mía es como el continuo de esta enfermedad, ¿no? Esta de hipertensión, esta preeclampsia. Entonces, de la semana 20 hacia atrás, ¿vale?, de semana 6, 5, 6, se trabajaría más prevención con ejercicio de fuerza, pongo ejercicio de fuerza, la mancuerna, para trabajar fuerza y ejercicio cardiovascular. Luego, desde la semana 20 a la 32, pues el tratamiento con el ejercicio, ¿de acuerdo? Tenemos que saber que a partir de la semana 30, que cada semana, tenemos que saber y tener claro que cada semana el cuerpo de la embarazada va variando. Entonces, mi programación de entrenamiento cada semana es diferente. Entonces, yo me tengo que saber las fases del parto para saber qué cambios y ajustes biomecánicos hay en cada semana del parto. Yo sé que, por ejemplo, voy a hablar de correr, ¿vale? Hablo de correr. Mira, por ejemplo, yo sé que en el primer trimestre correr normal puedo correr, pero ya a partir de la semana 20 hacia adelante sé que el correr lo tengo que adaptar. Ahora explicaré todo y estamos en tiempo, sí. Y entonces el correr tengo que adaptar. Quizás no puedo correr con la misma intensidad que corría antes. A lo mejor tengo que hacer marcha o andar más rápido. Pero ya ahí el correr ya no puedo. Y luego de la semana 32 a 34, pues la semana 30 más o menos, ya nosotros seguimos trabajando ejercicios de fuerza
y ejercicio de flexibilidad junto con ejercicios cardiovasculares, que ahora explicaré el orden y todo esto. Y también tenemos que empezar ya a trabajar, los preparadores físicos entrenadores que nos dedicamos a esto, pues tenemos que empezar ya a preparar muy bien la movilidad de cadera para una buena apertura durante el parto, ¿de acuerdo? Hay un libro, que pues no tengo el nombre aquí ahora mismo, que se llama Parir en movimiento. Ahí nos enseña ese libro todos los movimientos, toda la movilidad articular que hay que hacer o todo rango que hay que ganar en esta fase del del embarazo para que la embarazada siga avanzando su parto y ella llegue con su matrona, haya hecho con su matrona el plan de parto, que no sé por qué muchas matronas todavía no hacen un plan de parto, parece que le da miedo, pero no lo hacen. Entonces, el plan de parto puede ser explicar cómo quiero parir. Es decir, yo mando mi parto, yo soy la que mando, yo soy. Si yo me quiero poner de pie, si yo quiero parir de pie, pues yo paro de pie. Si yo quiero parir una bañera, tengo que parir una bañera. Pero también depende del hospital y no es fácil, ni del país, ni de la institución, ni nada. ¿Que es mejor parir en cuclillas? Sí. ¿Que está correcto lo que nos hacen en ponernos en las camillas así? No. ¿Por qué? Porque ahí no aplico yo fuerza ninguna. Por eso no hacen tantas cesáreas, por eso no hacen episiotomía, no rajan, no tienen... la posición exacta para hacer fuerza en el embarazo es o colgarte de arriba con unas cuerdas o unos velos o algo y parir en cuclillas, sobre todo. Parir en cuclillas sentada es donde ahí hago fuerza, donde ahí va a salir el niño bien. Pero ahora si me tiendes, ahí me anulas como embarazada. Entonces, por eso vienen tantos problemas detrás. Entonces hay que empezar a hacer otros paritorios, pero tampoco es fácil. No es fácil, pero bueno, si tu matrona lo sabe, pues más que mejor. Y luego, al final, después del puerperio, tú pares en la semana 39, la semana 39 y 40, y la semana 40, pues la semana ya 40 tú has parido y ya empieza el puerperio. Entonces, ahí hay que controlar la tensión arterial. Por la mañana 3 veces al día o incluso 4 veces te la puedes tomar al día, ¿vale? Durante el entrenamiento, es un matiz que voy a decir ahora, pero también voy a decir después. Durante el entrenamiento a la embarazada, si tiene algún problema o también por precaución, le tomo la tensión antes, durante, medio de entrenamiento, paro, descansa y después, ¿vale? Dejo que se relaje 5 minutos al final y a ver cómo está la tensión y el cambio de tensión. Luego, esto es el continuo de la enfermedad, ¿no? Primero se da una hipertensión crónica, luego pasa a una hipertensión, que hay que trabajar aquí e incidir. Luego, si se le añade proteinuria, como he explicado antes, pues empieza la eclampsia o la preeclampsia, más grave o menos grave, y luego viene después, cuando ya parió, pues la hipertensión transitoria. Entonces, entonces yo he observado que trabajo con ejercicio, hay que trabajarlo también sobre la semana 20, porque en la semana 20 es cuando se puede elevar también la tensión. Y son diagnosticadas, entonces, pero es mejor empezar antes. Luego, vale, esto de Lidia Romero, ella define los principios de entrenamiento como principios, bueno, Lidia Romero pone su formación, pero son los principios de entrenamiento que hemos dado siempre. Frecuencia, intensidad, tipo de ejercicio y tiempo, ¿vale? Pero para mí en esta parte me falta el principio para mí añadir con tener en cuenta un volumen y una progresión, porque no se detallan en todos los estudios analizados. Entonces, para el volumen, ¿por qué? Porque no me puedo pasar de volumen, no puedo pasar de volumen, es decir, volumen puede ser serie por repetición, ¿de acuerdo? Y la progresión, entonces yo el volumen que yo le meto, lo tengo que tener en cuenta, aparte también de la intensidad. Eso es lo que quiero dejar claro con esta diapositiva, que los principios de entrenamiento que tengo que seguir para el embarazo es la frecuencia, la intensidad, el tipo de ejercicio que pongo, el tiempo que lo hago,
el volumen que le meto de ese ejercicio y la progresión que estoy llevando de ese ejercicio. Y la progresión la hago cuando ya domino un ejercicio, ya progreso a un nivel mayor de dificultad. Luego, vale, esto es entrenamiento durante la hipertensión, preeclampsia. Si se da preeclampsia por el ginecólogo, no me va a dejar hacer ejercicio, aunque debería hacerlo, pero bueno, hay que educarlo. Entonces, si nos encontramos con proteinuria en el ejercicio, esto es verdad porque es más complicado de realizar el ejercicio porque al tú realizar ejercicio también haces una rotura de proteínas, por lo tanto, las proteínas aumentan en la orina. Pues por eso hay que hacer, por ejemplo, quizás voy a hablar en términos de RM, aunque esté un poco desfasado, porque ya se entrena supuestamente basado en el entrenamiento en la velocidad, pero bueno, imagínense que quizás sea más propicio durante el entrenamiento, durante la hipertensión, de trabajar entre un 40 y un 70% de la RM para entendernos mejor y realizar un mayor ejercicio aeróbico que de fuerza, añadiéndole pequeños picos de intensidad. ¿De acuerdo? La escala BOR es la escala del 6 al 20, que podemos utilizar también la de 1 al 10, que también está validada, pero la de que está científicamente validada es la del 6 al 20. Entonces, como máximo, la intensidad de esta población debe ser desde el número 13 hasta el número 16, o 14, del 13 al 16, que es una intensidad en el 13 es moderada, 14 es moderada, 15 y 16 pues un poco más alta. Intensidad algo más alta que moderada. Entonces, debemos ser precavidos, por eso he dicho antes que hay que hilar muy fino en el volumen y la progresión y la intensidad. Entonces, regular las dosis de estrés oxidativo, porque recuerdo que el ejercicio de fuerza y cualquier que se haga genera un estrés oxidativo y muscular que se puede desencadenar, ¿no? Entonces hay que hilar fino y aparte no aumentar esos niveles de creatinina, no pasarlo, porque también los niveles de creatinina, si yo estoy entrenando, me aumentan. Entonces tenemos que no pasarnos ahí, por eso tenemos que tener un control con las analíticas que a estas mujeres se le vayan haciendo, que más o menos es una vez al mes. Entonces, pues, estas mujeres van a estar controladas, pero tenemos que tener nuestra guía, quizás, de ejercicio, de la forma como prescribirlo, partirá de cómo esté en la analítica, claramente. Porque ahí sabemos los factores fisiológicos por dónde tirar. Si no sé fisiología, yo no puedo entrenar. Esa es una realidad. Luego, vale, cuando vayamos a analizar a personas, a esta población, ¿de acuerdo? Si me llega una persona, una embarazada que tiene hipertensión gestacional o es embarazada hipertensa, ¿vale? Que ya venía haciendo hipertensia de antes, pues, por ejemplo, en la página web de OWA Academy, ¿vale? De Lidia Romero, tiene descargable una entrevista que ella ha creado para embarazadas. Pero yo cogería esa entrevista, ¿de acuerdo? Que es lo que quiero transmitir, y en el ACOG 2020 viene estos factores, estos ítems, ¿vale? De la patología, y hay que preguntárselo si lo ha sufrido o lo ha padecido la embarazada durante nuestra entrevista inicial. Nuestra entrevista inicial a este tipo de población durará unos 45 minutos, una hora, porque es larga, porque le tenemos que preguntar cómo ha sido el parto. Bueno, es decir, si se ha tenido hijos antes, cómo fue su parto. Si fue cesárea con epidural, si fue parto vaginal, qué sensaciones ha tenido, si ha sido deportista antes o no, qué alimentación lleva, si hace ejercicio o no. Todo eso viene en vaya a la web, la descargáis y la cumplimentáis, por ejemplo, con esta clasificación de ítems, y se lo pregunto a mi embarazada y lo coloco en mi entrevista. Es lo que quiero dejar claro. Luego,
¿cómo calculo la intensidad del ejercicio? Pues cojo la fórmula de Carbone, que es la que más tiene evidencia científica, y entonces lo que tengo que tener en cuenta es que en esta población las pulsaciones aumentan entre un 10 y un 14, ¿vale? Es decir, no, que aumenta entre 10 y 14, incluso 20 pulsaciones, entre 10 y 20 latidos. Entonces, hacemos, la frecuencia de entrenamiento sería igual a, por ejemplo, yo quiero entrenar 70%, pues 0,7 por frecuencia máxima, que he tenido que hacer alguna prueba o lo que sea durante el ejercicio, no pasa nada, durante un ejercicio de cuál es la frecuencia máxima, menos la frecuencia de reposo, más la frecuencia cardíaca, vale, aquí me he equivocado, que yo lo corregiré luego, que es la frecuencia cardíaca de reserva. Entonces, la frecuencia cardíaca de reserva, ¿cómo se hace? Pues es igual a la frecuencia cardíaca máxima menos a la de reposo, ¿de acuerdo? Y esto primero es un poco engorroso al principio, pero luego ya se recorre tranquilo. Entonces, para medir la intensidad, escala Born de 6 al 20, que tenemos que acostumbrarlas a ella, que nos diga del 6 al 20 o traducir esta escala del 1 al 10, para que sea más claro. Luego, en esta población, entre el número 10 y el número 14 es una intensidad moderada, que deberíamos de trabajar ahí, 16 es altilla. Luego, y luego las intensidades de frecuencia cardíaca máxima, en este estudio ponía del 50 al 80%, pero se puede llegar incluso al 85%, ¿de acuerdo? De frecuencia cardíaca máxima. Esto les he puesto una programación del entrenamiento, el cómo sería. La meditación en esta fase y en esta patología es bastante importante. Una meditación guiada. Por ejemplo, esto no está evidenciado científicamente, pero compañeros míos lo han hecho y les ha funcionado. Por ejemplo, el cantar, por ejemplo, un mantra, ¿de acuerdo? De yoga, durante la meditación, baja la tensión arterial, ¿de acuerdo? Entonces, hacer una meditación guiada y una conexión con el feto, por ejemplo, por la mañana, ¿vale? Pues ayuda a bajar la tensión. Luego, el entrenamiento A, luego lo explico, entrenamiento B. El entrenamiento A sería el ejercicio cardiovascular, que lo he puesto un poco aparte. Sí. El entrenamiento A es el aeróbico y el entrenamiento B es el circuito de concurrente. Pero ya vemos que los circuitos pues, los podemos variar. Ya os explico aquí. Vale. Luego, por ejemplo, en martes podríamos hacer descanso de todo, pero aquí vamos a hacer una clase de yoga guiada. Sabemos que ciertas posturas ellas no pueden hacer durante el embarazo, entonces quitamos las posturas que son lesivas y que no se pueden hacer ellas durante el embarazo, ni tampoco las personas de a pie, que hay bastante posturas lesivas dentro del yoga, sin ofender, si hay alguien de yoga. Pero yo hay ciertas posturas pues que quito porque veo que puede causar más problemas que beneficios. Entonces, yo haría una clase de meditación guiada junto con unas posturas de yoga, flexibilidad. Incluso hay un estilo de música que se llama soul, ¿de acuerdo? Que seguramente que allí la conoceréis de sobra, seguro, porque creo que viene de allí, música más afro y es muy tranquila, muy relajante. Y eso también ayuda a bajar la tensión arterial y a crear un ambiente cálido. El ambiente durante nuestras sesiones de entrenamiento también es bastante importante. Crear un ambiente de calidad, es decir, de tranquilidad, cálido, donde ella se sienta a gusto, es doble mejor que un ambiente más estresante. Sé que es complicado de hacer, pero os lo digo, os lo pauto para que tengáis herramientas. Luego miércoles meditación, entrenamiento A y B, el jueves también clase de flexibilidad, el viernes también, y luego el sábado y el domingo, que ya lo pasan con su familia, ¿de acuerdo? Pues lo que haría es, en pareja o en familia, animarla a que fuese a caminar 50 o 60 minutos
de caminata que los acumule o acumula varios, media hora por la mañana, media hora por la tarde, o 10 minutos en 10 minutos. Hace más complicado, pero por lo menos así. Entonces, para mí, el entrenamiento ideal, la programación de entrenamiento ideal para esta población y esta patología tiene que incluir flexibilidad, que se puede trabajar aparte también. Meditación para el estrés y el cortisol y para la tensión. Ejercicio cardiovascular al menos 3 veces en semana, mientras más veces sea mejor, ayuda muchísimo, con pequeños picos de intensidad. Es decir, os pongo en situación, ¿vale? Una clase de aeróbic a ellas les encanta. Una clase de actividades dirigidas de aeróbic que se trabaje musculación y como sé que en cada canción, en cada beat, puede haber un pico de intensidad y otro de bajada de intensidad, pues esa clase es idónea, porque estoy trabajando con pequeños picos de intensidad. Se ha demostrado científicamente que añadir pequeños picos de intensidad cortos, es decir, de 5 segundos, de 3 segundos, de 2, beneficia más al embarazo que hacer, por ejemplo, una locura de HIIT, que no lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, esos piquitos, ni pongo riesgo al feto, ni pongo riesgo a mí. Entonces, la programación de entrenamiento sería meditación, flexibilidad aparte, con música, crear un buen ambiente y sobre todo de tranquilidad, positividad, siempre por positividad. Y luego entrenamiento de fuerza también es súper importante y de 3 veces a 4 veces en semana ejercicio cardiovascular. Lo podemos hacer combinando intensidades. Entonces, vamos a pasar a los tipos de entrenamiento y ahora os explico mejor. Entonces, esta es mi última diapositiva. Y entonces, por ejemplo, entrenamiento A, que siempre es aeróbico, lo he puesto, ¿vale? Sería serie de caminata, pero, por ejemplo, pues el volumen va a ser 8 series, 2-2. ¿Qué quiero decir 2-2? 2 minutos, ando rápida, como tipo marcha, para que nosotros nos entendamos, y 2 minutos relajo un poco el ritmo, pero no lo paro. Y luego hay que aumentar, vale, empezamos. Si está embarazada, empieza desde 0, yo empiezo, quizás tenga que empezar por un tiempo de 30 segundos, de 30 a 30, 40 a 40. Si yo quiero imprimirle intensidad a esto que estoy haciendo, que es un mini HIIT, mini interval training, no sé, bueno, para que nos entendamos, por ejemplo, si yo quiero añadirle intensidad a esto, pues trabajo, quizás puedo trabajar 30 segundos de marcha ligera, 20 segundos de descanso. Así sí, vale, también, pero normalmente esto es lo que está más indicado, ¿de acuerdo? Que se haga 4 minutos de caminata más ligera y 4 minutos de caminata normal, pueden ir bien así, ¿de acuerdo? Entonces, esto es camino rápido, camino ligero. Eso es el entrenamiento A, de aeróbico, ¿vale? Entrenamiento B, pues son diferentes circuitos. El circuito, bueno, el entrenamiento más evidencia científica que tiene durante el embarazo es el concurrente, es decir, ejercicio de fuerza, ejercicio aeróbico, ejercicio de fuerza, ejercicio aeróbico. Pero también científicamente está demostrado que en esta población, en la población de obesidad, si hacemos el ejercicio cardiovascular en la última media hora, se ha dado más pérdida de peso y más pérdida de grasa que haciendo, por ejemplo, otro tipo de entrenamiento. El ideal aquí es el concurrente, pero si la embarazada presenta obesidad, que es lo más normal, obesidad con esta enfermedad, pues yo lo haría así. Pero haría el ejercicio cardiovascular. Os he puesto un montón de varios tipos de circuitos que se pueden hacer, pero yo, por ejemplo, haría el ejercicio cardiovascular más al final. Si le puedo añadir pequeños picos de intensidad, bien. A mí yo soy mucho de la aerobio y el estrés. De aerobio y estrés o incluso quizás tipo clase de baile, donde la música, el beat, lleve un ritmo alto, ¿de acuerdo? Como el zumba o tal, o baile más urbano. Pero yo utilizaría mucho el estrés, la verdad. Y la bicicleta sobre todo. La bicicleta también. También no perjudica nada y es una herramienta muy fácil de utilizar y nos provoca muchos beneficios.
más que la cinta. Entonces, en esta población sobre todo. Luego el circuito 1, pues puede ser 3 por 2 bloques de, por ejemplo, un ejercicio de tren superior, otro de tren inferior y tren superior, más luego el ejercicio cardiovascular. Este es siempre el de toda la vida. Luego el circuito 2, el concentrado, pues, por ejemplo, hago 3 bloques de pectoral, piernas y hombros y luego más aeróbico. Y luego hago, por ejemplo, el circuito por bloque, pues hago primero un bloque de piernas, es decir, 2 o 3 ejercicios de piernas, luego hago pues, un bloque de ejercicios de hombro junto con los de espalda y luego aeróbico al final. Que también estos circuitos puede ser un ejercicio de fuerza, un ejercicio aeróbico, ejercicio de fuerza, un ejercicio aeróbico, sí. Puede hacer 2 ejercicios de fuerza y un aeróbico también. Entonces, es como nosotros mejor nos funcione, que podemos darle mucha variabilidad realmente, ¿de acuerdo? Lo que he dicho, las coreografías, súper importantes, las coreos, ¿vale? A esta población le gusta muchísimo, se vuelven locas por ello. Y también hay que meterle intensidad, pequeños picos de intensidad, como he dicho antes, del 80% por lo menos. Bueno, si la condición física es muy baja, tampoco puedo meterle un 80%. Decía, mejor me tengo que quedar en un 65% de la frecuencia cardíaca máxima, ¿de acuerdo? Y bueno, ya lo he dicho, no sé, creo que no se me queda nada en el tintero. Creo que tendréis preguntas y tipos de programación, sobre todo quizás de programación de entrenamiento o de meditación, o no lo sé. Yo ya, esta es mi última diapositiva. Muy bien, Irene, Genial, muchísimas Irene. gracias. La verdad que hermosa la presentación, muy clara, muy precisa. Y en este espacio vamos a abrir para las preguntas, que me gustaría que pudieran abrir sus micrófonos, presentarse, contarnos de dónde son y recién realizar la pregunta. También pueden escribirle en el chat y yo las voy leyendo, pero mejor si tenemos una dinámica de intercomunicación más directa. Hola, buenos días. Mi nombre es Dayana, soy de San Luis. Estoy en el Instituto ISEF, ¿sí? Y mi pregunta es, ¿cómo hacer para que tenga la motivación, la embarazada, ¿sí? En tiempo de ahora, pandemia? Porque ya que no nos podemos juntar o hacer alguna clase o algo, ¿cómo poder hacer para que ella tenga esa motivación y que lo haga, ¿no? Pues ahora mismo, si estás en pandemia, estás ahí encerrado y tal, pues entrenamiento online a tope. Lo que pasa que depende mucho de ti, de lo que tú transmitas, del entrenador preparador o preparadora física que la coja. Es decir, tú tienes que entrenar, ser muy agradable con ella, animarla mucho, también estar muy encima de ella, que eso es complicado, y preguntarle cómo estás y tal, y también programarle varias sesiones contigo durante la semana. Pero si estáis en este modo así, tiene que ser entrenamiento online y tienes que llevar un control. Es más complicado de llevar el control, ¿eh? Sí, es muy complicado. Además, tengo amigas que están embarazadas y más están casi depresivas que no tienen ganas de hacer nada. O sea, el encierro ahora de por sí está un poco más liberal, pero el encierro las ha hecho muy mal. Y están muy Siempre. sedentarias y les cuesta mucho ahora el retomar. Vale, pues planea alguna reunión de quedada de amigas, no le digas que vaya a hacer ejercicio y en un momento dado, pues salta, pues, ¿por qué no hacemos ejercicio? Tal, mira, pues vamos a hacer esto. Ponle lo que he dicho antes, una clase de body pump, una clase de gap, ¿vale? La clase de gap, glúteos, abdominales y piernas les encanta. Luego otra clase que también, bueno, no está todo chida dirigida, pero eh, yo cogería un una goma, o tú misma dices, hoy vamos a hacer algo diferente, no le digas qué vas a hacer, ¿vale? Y empiezas de repente, vamos a entrenar. Ya una vez cuando estés dentro, le has hecho la encerrona y ya estás dentro, ya no puedes salir. Bien, muchas gracias. Nada. Hola, buenos días. Soy estudiante de Educación Física de La Pampa. Quería preguntarte si la grabación queda, porque me parece muy interesante trabajar esto, como no se ve en muchos lados, y por eso entré.
Creo que sí, se queda. Sí, se quedará en YouTube, ¿no? Sí, estará en el YouTube de ANEF. Por favor, le pedimos que lo sigan, colóquenle me gusta y suscríbanse. Ahí va a estar el acceso de la clase magistral de Irene. Muy buena. Muy interesante. Aprovecha aquí, pregunta de ejercicio y cosas. Bien, ¿alguien más tiene para hacer preguntas? Aprovechen estos momentos que ya estamos casi en el cierre, ¿sí? Hola, buen día. Soy Sí. Leonor de Chaco, profe de educación física. Quisiera saber un poco más sobre lo que es la respiración diafragmática en realidad que tiene que realizar una embarazada. Si es que todo el tiempo durante los 9 meses es la misma respiración o en el tercer trimestre cambia a la hora de hacer la actividad. A ver, cambia desde el primer momento del embarazo. Pero aquí sí hay que tener en cuenta, hay algunas respiraciones que están contraindicadas. Por ejemplo, la que hacen en yoga, que es cuando sacamos el abdomen hacia afuera, que hace una... vale, voy a ir por parte, porque si no... Mira, aquí hay que atender a la regla del aire. Es decir, exhalo, echo el aire en el esfuerzo. Es decir, imagino una sentadilla, ¿no? Más fácil. Cojo una sentadilla, cojo aire arriba y cuando voy bajando voy soltando. Yo no puedo hacer una apnea, es decir, yo no puedo hacer... Yo ese bracing que se suele hacer en la sentadilla, aquí fuera. Aparte también, en las mujeres sobre todo, hacer esa apnea y todo esto provoca una hiperpresión en el suelo pélvico. ¿Qué pasa? Que el suelo pélvico, pues, como que la presión del aire está chocando, entonces, ¿qué le hace al suelo pélvico? Pam, pam, pam. Y el suelo pélvico es un piso. Si el piso se cae, ¿vale? Este piso se cae, este edificio se derrumba todo. Es decir, pueden salir alborranas, puede salir, se me desprende el suelo pélvico, aparte que hay desprendimiento de suelo pélvico, y si ya me provoca, y si ya esa respiración con el abdomen fuera que se suele hacer en yoga, provoca esa hiperpresión, no es buena. Entonces, la regla de la E, no hago ninguna apnea, es decir, no aguanto la respiración en el ejercicio en ningún momento. Inhalo, echo el aire en sentadilla, cojo el aire arriba y suelto abajo, punto y pelota. De ahí no me muevo, no hago ninguna apnea porque si no puede provocar esa hiperpresión dentro del suelo pélvico. Y aparte, si veo que la embarazada se ahoga mucho, yo lo que haría ahí, aunque le costase, trabajaría en muy pocos segundos, ¿vale? Una proporción de que quizá 20 segundos o 15 segundos, 10 segundos de descanso, ¿vale? Con pequeños puntos de intensidad del ejercicio, porque provoca mejores adaptaciones si metes pequeños picos de intensidad durante el entrenamiento, y aparte que mejora más rápido así. En realidad es como aplicar un mini HIIT. Aparte el HIIT se tarda menos en ganar el volumen respiratorio que yo quiero que practicar, por ejemplo, ejercicio aeróbico continuo. Es una vía más rápida, ¿no? Pero hay que saber muy bien ajustar la dosis del interval training. Yo recomiendo, a ver, os puedo recomendar a quien escribe de HIIT. Vale, López Chicharro, que os seguro conoceréis, tiene un libro de HIIT, bueno, de HIIT especialmente, ¿de acuerdo? Y luego Fernando Martín, este es español, ¿vale? Son los dos españoles. Fernando Martín y Calvet, ¿de acuerdo? Este fisiólogo es muy importante, el último que os he dicho, ¿vale? Calvet. Calvet es uno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es uno de los fisiólogos españoles más importantes que hay a nivel español y a nivel nacional también. Me preguntáis que los ejercicios isométricos son una buena opción. Aquí en el embarazo no le veo sentido, porque la embarazada se lleva sedentaria durante mucho tiempo. Que si quieres saber si hay una relación entre el ejercicio con la hipertensión, sí la hay, pero tal vez es con B.
Por ejemplo, si yo hago isométrico de pequeños músculos, no pasa nada. Pero, y de isométrico de tren inferior para abajo no pasa nada. Pero daros cuenta de que estas personas se llevan mucho tiempo paradas. Entonces, ¿para qué voy a hacer un ejercicio isométrico? Lo que tengo que es mover a la embarazada, ¿de acuerdo? Calvé con B. Bien, Bien, y quería muy saber también claro. el tema Sí, Leonora, adelante. hay en muchos videos lo que es que se le dice el abrazo del bebé, por decirlo así, Sí, con la eso es respiración. sí, eso es la regla de la E que te acabo de explicar. El saldo en el esfuerzo y abrazas la barriga porque el ombligo va hacia adentro. Es decir, en vez Claro, de ir el ombligo hacia afuera, va hacia adentro. ¿Vale? Cerramos la diástasis abdominal, entonces cojo aire y inspiro, abro, expando y cierro las costillas. perfecto, estamos bien. Gracias. De nada. Tenemos, Irene, una pregunta en el chat. Uriel dice, hola, muy bueno. Pregunta, al último mencionabas lo del porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Cómo calculas la frecuencia cardíaca máxima? Con esta fórmula, la fórmula de Carbone. Esta pues se ve o no. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por contestarme. Ahí estoy al tanto. Y sí, había estimado si usaba la de Carbone, luego escribí nuevamente si era esa la que usaba. Muchas gracias. Sí, es Carbone, la de Carbone, pero tenéis, espérate un momento, copio una cosa y lo pongo, ¿vale? Ok, Copiar. gracias. Mira, la pongo en el chat, ¿de acuerdo? Eso hay que tener en cuenta. Muy bien. Muy bien. Ahí la tienen a la respuesta en el chat. Entonces, y Valeria dice, ¿algún ejercicio contraindicado en gimnasia acuática? Gimnasia acuática, a ver, esto sí, esto es otro tema para abordar. A ver, lo primero que hay que tener en cuenta del ejercicio del embarazo en el agua es que puede desarrollar infecciones urinarias y puede provocar caídas. Entonces, se recomienda mayormente ejercicio en agua cuando a partir de la semana, mejor dicho, la semana 30. ¿Por qué? Porque ellas tienen dolores más lumbares, ¿vale? Primero, el agua no puede estar a 26 grados, ni a 27, tiene que estar entre 31 y 32 grados, ¿de acuerdo? Para el embarazo. Si no, como que sufre el feto. No me acuerdo exactamente, una hipotermia, ¿no? Eso es una hipotermia. Entonces, el agua tiene que estar a unos 30, a unos 31, 32 grados. Eso para empezar. Luego, el agua corre el riesgo de sufrir más infecciones, que se puede hacer perfectamente, pero ¿cuándo lo haría yo? Este es mi consejo. Pero desde el principio no entrenaría en agua. Yo entrenaría en seco porque aparte en agua estás en antigravitatorio y no hace ese alto impacto en el hueso y no crea esa musculatura y ese estímulo. Entonces el estímulo no es el mismo. Entonces yo me gusta trabajar en gravitatorio, que es en terreno normal, y luego antigravitatorio, pero ya con una fase bastante avanzada cuando ya andan con las piernas abiertas hacia los lados, que parece como patitos andando, ¿de acuerdo? Porque ellas ya no pueden, es una adaptación del cuerpo. Y cuando hay serios problemas o dolores lumbares, porque es como si la metemos en agua, es como una liberación, ¿no? de ese dolor. Y aparte, el agua caliente también es calmante, ¿de acuerdo? Entonces yo trabajo en agua, pues a partir de la semana 30, que sé que sé que tengo que preparar la fase del parto, también puedo trabajar un gran rango de movilidad de la cadera en agua, porque el agua también me facilita mucho hacer ejercicio y cosas que yo no puedo hacer en sí. No sé si me he aclarado. Que es una larga historia eso también. Es que no tiene su historia, vamos. Bien, Eugenia en el chat nos escribe, Eugenia de Córdoba, ¿qué ejercicios puedes recomendarnos para la relajación en la zona lumbar? La acción en zona lumbar, pues hay una secuencia de yoga, la primera de saludo al sol, ¿de acuerdo? El cat camel, lo que es el cat camel, ¿de acuerdo? Ese ejercicio viene muy bien.
Luego la liberación de los dorsales, de los dorsales, que sería, es que tendría que ponerme. A ver, ejercicios tales como liberación de dorsal aquí, de movilidad. Estoy aquí, ¿vale? Imagínense que estoy en cuadrupedia y meto la mano derecha, pasa por brazo, mano izquierdo, tiro aquí de dorsal y luego cojo aire, suelto arriba, lo expando. ¿De acuerdo? Tengo que liberar esta zona y sobre todo esta zona y trabajar core, ¿vale? Y glúteos con cualquier entrenamiento funcional. Luego, la cobra, tenemos que hacerla con cuidado, pero también libera mucho. La cobra, la posición del bebé, cuando así, pues parece que estamos rezando, la Meca, y esa parte de saludo al sol se viene bien. Entonces, para liberación de lumbar y sobre todo también de liberación de aquí. Con el foam roller también, con pelotas, también lo haría. También rebajaría la tensión del diafragma con una pelota, tú coges una pelota rugosa, ¿de acuerdo? Y tú también tocas a la hora de la valoración, ves, si yo puedo meter los dedos por debajo de las costillas, ¿vale? Por estas costillas, mi diafragma ahora mismo está hablando, está tenso, ¿no? Si yo la relajo, pues me debería de dejarme meter los dedos. Si no me deja meter los dedos, quiere decir que mi diafragma está tenso. Entonces, podemos coger una pelota rugosa de tenis, tamaño tenis, y ir liberando también, y aquí detrás en la zona del cuadrado lumbar. Eso también podemos hacerlo con el foam roller. Buenísimo. Excelente. Fiorella nos cuenta que hizo natación hasta los 5 meses y no tuvo ningún inconveniente, pero también aclara que ya venía realizando esa actividad. Y María José dice que pregunta qué ejercicios serían adecuados para activar el suelo pélvico. Para activar el suelo pélvico, los típicos de Kegel, ¿de acuerdo? Los típicos de Kegel, de aguantar la orina. Luego está el método 5P, pero no todo lo que reluce es oro. A ver, es decir, podemos juntar los ejercicios de Kegel con el método de 5P, que es el método del palo de madera, que parece un canario montado en la mitad de un palo de madera. Sí, a ver si lo puedo buscar y compartir. Método de 5P. ¿Vale? También hay muchas ventas que la gente vende muchas cosas y las herramientas hay que darle el uso, la importancia que hay que darle, porque no todo vale, ¿de acuerdo? ¿Veis este palo aquí? ¿Veis el palo de madera en el espejo? No ¿Lo estás veis? compartiendo, estás compartiendo pantalla, Irene, no sale, por las dudas. Tienes que ¿No compartir sale? pantalla nuevamente. No, compartir. Ah, vale. Tenés Pues, que... un momento. Vale. Un momento, ¿vale? Pero, ventana. Ah, espera, un momentito. Una pestaña. Esto es. YouTube. Mira, ¿veis? ¿Me veis ahora? Se ve perfecto ahora. Vale, Sí, profe, ¿veis lo veo. Sí. Vale, ¿veis el tronco de madera que está aquí abajo? Sí. En el espejo. ¿De acuerdo? Pues ese es el método 5P, ¿de acuerdo? Es decir, tú haces varios ejercicios de equilibrio en el tronco. Por ejemplo, aquí puedes hacer una flexión, una extensión de hombro, o puedes hacer una apertura de hombro, o incluso aquí trabaja abdominal, ¿vale? Pero este método, junto con los Kegel, que es aguantar el pipí con el tronco, y por ejemplo también la técnica hipopresiva, ¿de acuerdo? Pero la técnica hipopresiva hay que quitarle la parte recuerdo lo de la regla de la E, ¿no? De que siempre el ombligo, en todos los ejercicios el ombligo tiene que estar dentro, como esté fuera le hemos cagado. Es decir, hablando mal y pronto, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo juntar los Kegel con este método de 5P o con un Bosu también, pero un Bosu más arriesgado. Y también puedo hacer, trabajar hipopresivos, ¿de acuerdo? O trabajar ejercicios de abdominales como un press pull-off, que es cojo una goma, ¿vale? Si la goma me sale desde el lateral,
dejo de compartir, no os veo. Vale, la goma sale desde el lateral, imagínense que sale del lateral, yo giro mi tronco, cojo la goma, cojo aire y cuando llego al medio, suelto aire y aprieto el suelo pélvico, ombligo dentro. Entonces, en ese momento también estoy trabajando mi suelo pélvico. Es que hay muchas maneras de trabajarlo, no solamente es una. Entonces, cogemos todos los métodos de cada uno y cogemos de cada uno lo que creamos, pero que no nos los vendan todo, porque venden mucho que si el método yo no sé qué. Al final tú tienes que ser inteligente, aplicar tus conocimientos de entrenamiento y de fisiología y saber qué es lo que te sirve y lo que no. Profe, No sé si ¿también se puede incluir ejercicios propioceptivos? Sí, es bastante importante en el calentamiento. El calentamiento constaría de trabajo, rango de movimiento, de movilidad articular, junto con el ejercicio propioceptivo y el ejercicio cardiovascular. Bueno, muchas gracias. De nada. Bien, en el chat dicen, buenísimo, excelente clase, muchas gracias, excelente disertación, Irene. Ahora que menciona los hipopresivos, ¿hasta qué etapa del embarazo se pueden realizar? Hombre, lo ideal es, no pasa nada porque lo realice durante el embarazo, pero está más indicado en el posparto, es decir, una vez que ya ha pasado en el embarazo, lo ideal sería ya cuando hubieses parido, pero que no se puede utilizar durante el embarazo, no pasa nada. Pero es más ideal utilizarlo en una herramienta de más ayuda en el posparto. Pero que también podemos coger diferentes técnicas y juntarlas. Es decir, yo me he untido ahora mismo del método 5P o método, pero también, por ejemplo, tengo que hacer un matiz. Es decir, yo tengo que empezar a trabajar mi suelo pélvico desde el comienzo de mi embarazo, pero en la semana 30 o 30, la semana antes de la 30, ¿de acuerdo? Si no recuerdo mal, si no me lo corrijo luego, pues hay que dejar de trabajar tanto el suelo pélvico. Es decir, que con tanto trabajo del suelo pélvico podemos originar una hipertonía de la zona, de la musculatura, y provocar que en el parto pueda haber una episotomía, y es decir, y también recuerdo que hay que hacer los masajes del peritoneo, del músculo, los masajes del músculo que se encuentra entre la vagina y el ano, pues con pelotitas o lo que sea, tienes que masajearlo para que el periné, perdón, que no me acordaba bien, el perineo tiene que masajear, aparte hay sesiones de fisioterapia de periné, que hay que trabajarlo para que esa musculatura esté más relajada y menos tensa a la hora de parir. Entonces, ya llegando a esa semana, pues hay que decirle, por ejemplo, que en vez de que agarre una cereza, que apriete el suelo pélvico, que ya que vaya aprendiendo a soltar, porque cuando vaya al paritorio, lo que va a hacer es que quiere empujar para abajo, pero va a hacer al revés, que va a empujar al bebé para arriba. Entonces va a coger, ella se cree que está empujando, pero está haciendo al revés, está contrayendo el suelo pélvico. Entonces ella tiene que luego aprender a soltarlo, pero puede hacer una serie pero en esa parte, ¿vale? En esa zona, en esas semanas que no hay que trabajar tanto el suelo pélvico, por lo menos mantener la activación, recordarle cuál es la activación del suelo pélvico, porque cuando parimos, pues hay aunque sea, hay 1 o 2 puntos, ¿de acuerdo? Y hay una pequeña episotomía. Y entonces, al cortar la musculatura, es como, nosotros tenemos un cableado, es como si le hiciera un cortocircuito ahí. Entonces el cableado del cerebro a esa musculatura se corta. ¿Qué pasa? Que hay que reenseñarle a conectar con su suelo pélvico después del parto. Entonces, esa activación hay que tenerla en cuenta, pero no hay que olvidarla al final del parto tampoco. Pero tampoco podemos generar una hipertonía del suelo pélvico a la hora de las últimas semanas antes de parir. No sé si se me ha aclarado, se ha quedado claro, porque he dado muchos conceptos en un poco breve tiempo. Sí, Irene, creo que está bastante claro. Si no está, quien le haya quedado alguna duda puede aprovechar y abrir su micrófono. Mientras tanto, voy a leerte un par de mensajes que han dejado en el chat.
Muchas gracias por compartir los ejercicios, dice María José. Muchas gracias, muy interesante la clase, la charla, dice Karin. Viviana dice, excelente explicación de todo, especialmente suelo pélvico. Muchas gracias, dice Santiago. ¿Qué tipo de ejercicios puede realizar una embarazada con EPOC oxígeno dependiente? Pregunta Alejandra. Con EPOC, bastante complicado. Bueno, en el EPOC, claro, la disnea. Pues en el EPOC lo que yo trabajaría sería más con HIIT, con Interval Training, es decir, pocos segundos con intensidad alta y descanso un poco más prolongado, ¿de acuerdo? Es que quizás empezaría con 20 segundos de trabajo y 30 de descanso, ¿vale? En varias series. Y luego, cuando ya me haya progresado, lo que haría sería al contrario, quizás 20 segundos de trabajo, una intensidad un poco más alta y 10 segundos, bueno, una misma intensidad y 10 segundos de descanso. ¿Se entiende o no? Es jugar con las intensidades. En estos problemas es jugar con las intensidades. También lo que haría es relajar, tener en cuenta las cadenas respiratorias, tanto la inspiratoria como la expiratoria. La inspiratoria es más grande que la expiratoria, es decir, la cadena anterior, la cadena dorsales, todo esto, ese rato también músculo respiratorio. Pues yo lo que haría sería estirar mucho esa cadena también y intentaría enseñarle a respirar, por ejemplo, que si la fase inspiratoria dura 5 y la fase expiratoria dura 3, no puede ser así. Es decir, quizás pues la fase inspiratoria tiene que ser 3 segundos y la fase de expiración tiene que ser 3 segundos. Es decir, tiene que tener una respiración muy coordinada. Que ambas cadenas vayan en sintonía porque es que ambas son... Una es más grande que la otra y si la grande domina a la pequeña, pues tenemos un problema. Entonces también ejercicio de pectorales, también trabajaría espalda, ejercicio de espalda, dorsal, serrato anterior y abdomen también, los oblicuos y sobre todo estiramiento de la parte ante la cadena anterior muscular, de la cadena anterior de la inspiración, que es la cadena de delante, sobre todo. Más rango, más estiramiento de la cadena inspiratoria que de la expiratoria. Bien, Uriel levantó la mano y vamos a decirte la última pregunta que tenemos en el chat. Y primero te voy a leer la pregunta y le vamos a dar la palabra a Uriel. Mel dice que no le quedó muy claro cómo relajar el suelo pélvico. Relajar el suelo pélvico, pues primeramente tenemos que imaginarnos que primero me imagino que quiero coger una cereza y luego quiero soltar. Echo el aire, pero esta vez no aprieto el suelo pélvico hacia arriba, ¿vale? Como normalmente lo hacemos, sino que esta vez intento soltar. Suelto el aire y suelto la cereza. Suelto la cereza o suelto, me imagino que cojo algo, pero luego lo suelto. El símil que yo utilizo, imagino que también hay, bueno, eso es más complicado de explicar. Pero es, al exhalar, pues no contraer el suelo pélvico, sino ir soltando, soltar. Bien, Uriel, tenías levantada la mano, activa tu cámara, tu micrófono y contanos de dónde sos y tu consulta. Hola, ¿cómo le va, profe? Yo soy de Salta, del norte de Argentina, ¿sí? Bueno, mi pregunta, quería hacer la pregunta es de que si hay una prescripción que debamos hacer antes, una prescripción del ejercicio para las embarazadas. Es decir, tendríamos que hacer alguna evaluación previa que tendríamos en cuenta. Sí, yo lo que recomiendo es que os vayáis a la página web de OWA Academy, ¿vale? OWA Academy lo busca. La pongo, ¿vale? Y ahí os descargáis una entrevista, ¿vale? De la embarazada. Esta es la web de Lidia Romero Gallardo.
Yo me he formado con ella, pero ella tiene una entrevista que me gusta muchísimo, ¿vale? Para las embarazadas antes de empezar, porque a las embarazadas muchos test no se le puede aplicar debido a que también hay una escala, ¿vale? Escala IFIS, ¿llega o no? Vale, esa es la web. Y luego tengo la escala, hay un estudio que se llama escala IFIS que me evalúa en 5 preguntas, es un cuestionario de la condición física de la embarazada. ¿De acuerdo? Entonces, si junto la entrevista de Lidia, junto con la escala IFIS, junto con la diapositiva mía verde, bueno, creo que es la verde, ¿vale? Esta, que está aquí, perdón, la morada. La comparto otra vez. Vale. ¿Veis esto? ¿Veis lo morado? Vale, estos ítems se los añado. Sí, Le sí. pregunto todo esto a la embarazada. Le pregunto si ha sufrido esto, si ha pasado esto, si tiene esto. Y me miro la guía de la COG de 2020. Guía COG 2020. ¿De acuerdo? Me la miro. Entonces, junto estas 3 y de ahí saco mi propia entrevista para esta población. Sí, te he contestado. Sí, de ahí podemos llevarnos una guía. Muchísimas gracias. También me hacía la pregunta sobre deportistas entrenados, ¿Qué deporte? embarazadas, entrenadas. Por ejemplo, atletismo. Uy, atletismo, bastante complicado el tema. Un tema que no domino, pero al principio del embarazo lo único que sé que en el primer trimestre sí se puede seguir corriendo, pero tienen que bajar el nivel de competición, lo tienen que bajar por fuerza. Y una vez que ya llega a partir de la semana 20, tienen que dejar de correr, ¿vale? Mantenerse de otra forma, como bicicleta y tal, pero también tienen que tener cuidado con las intensidades de la frecuencia cardíaca, porque recuerdo que si yo llego al 95%, perdón, 95%, recuerdo que puede afectar al feto y al 90% también. ¿De acuerdo? Entonces a estas personas que son de rendimiento, las tiene que frenar muy mucho y controlarle muy bien la intensidad del ejercicio. Si no puedo correr, cojo bicicleta. Porque es que hay un momento en el embarazo que es mejor hacer marcha ligera, marcha rápida y bicicleta es lo que yo haría. No domino, no soy de este campo, no domino este tema, pero más o menos las recomendaciones y mi experiencia para mí serían esas. Bueno, genial, Irene. Más que agradecido. Muy completo el webinar. Realmente nos ha dejado con mucha información. Te súper agradecemos. Bueno, a mí me generaron ciertos tópicos, por ejemplo, que se van repitiendo. Conocer de fisiología, que es fundamental para la prescripción o la planificación de ejercicio. Una anamnesis, una planificación guiada. Entonces, para eso necesito conocer y capacitarme, ¿no? Saber, y nos ha dado muchos recursos y nos ha dado una lamparita para empezar. De hecho, no hay muchas capacitaciones referidas para el abordaje, para el embarazo, ¿sí? Y está muy completo lo que nos ha brindado. Y nada, déjame compartirte, por favor, acá, voy a compartir en pantalla algo. A ver si sale. Bueno, este es nuestro agradecimiento institucional hacia ti por tu tiempo y dedicación que nos este es un certificado de participación donde AYEF Argentina certifica que Irene González Riveros ha participado como disertante del webinar Ejercicio, Embarazo, Hipertensión Gestacional Argentina, sábado 26 de junio 2021. Firma Roberto Díaz Pelayes, coordinador de capacitaciones de AYEF.
doctor Jorge Protolongo, secretario de AYEF, y el magíster Néstor Colazo, presidente de AYEF. ¿Sí? Muy agradecidos desde Argentina. Desde el primer momento que te invitamos, no te negaste, y para nosotros es muy valioso el hecho de que los profesionales puedan compartir su experiencia y conocimiento, ¿sí? Entonces, los invito a todos los participantes de acá a activar sus cámaras, sus micrófonos, y brindarle un fuerte aplauso a Irene por la jornada de hoy. Gracias. Muy bueno, excelente. Muy bueno. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, los libros, leer, estudiar, ¿vale? Seguí a López Calvet, ¿de acuerdo? Os lo vuelvo a poner, fisiólogo. Luego, el libro de Hitch, de Chicharro, también está bastante bien, pero no me gusta mucho Chicharro porque nos ha vendido mucho a los de educación física, y se ha vendido mucho a otra gente. Así que prefiero que sigáis a López Calvet, que sí respeta nuestra profesión y no nos falta el respeto, y es un fisiólogo muy importante, pero Chicharro también tiene un libro de HIIT muy importante, y Fernando Martín también tiene parte de HIIT, ¿de acuerdo? Y quién más profesional os puedo recomendar, pero son todos los que conozco, son españoles. No sé si queréis alguno, así, una petición de de un área. Bien, comentarles, bueno, no sé si alguien quiere habilitar su micrófono y pedir alguna recomendación. Mientras tanto, yo voy comentando. Pueden hacer capturas de pantalla, compartir en las redes, etiquetar a Jeff, etiquetarla a Irene González, ¿sí? En forma de agradecimiento. Bueno, este está el canal de la Asociación Internacional de Educación Física Argentina, y aquellos participantes o colegas que no pudieron participar pueden verlo en el canal y, bueno, respondiendo unas preguntas ahí en la plataforma web de ayer, pueden recibir el certificado de forma sincrónica. Si ustedes, como han dedicado tiempo en el día de hoy, tiempo al aprendizaje, se llevan el certificado digital, les pido paciencia. Me van a decir, sí, nos adeudan de los webinars anteriores. A fin de mes entregamos todo. Así tenemos una renovación en el equipo técnico. Y bueno, ya en minutos comparto el formulario para registrar su asistencia. Espérenme un poquito. No sé si... Julio Morales, no sé si querés hacer unas palabras, que estás acá presente de la comisión directiva. Sí, simplemente el agradecimiento, muy interesante la charla, un poco tomo tus palabras, Roberto, digamos, no hay mucha capacitación de esta línea, digamos, en la Argentina, y bueno, y agradecerle a Irene por su generosidad y de transmitir sus conocimientos, así que bueno, muchas gracias. Queda muy abierto, muy, digamos, un espacio que es muy interesante, es otro espacio muy interesante para el trabajo de nuestros profesores dentro de la parte no formal, ¿no? Así que sí. Genial, muy claro. Muchísimas gracias, Irene. Te vuelvo a repetir por compartir tu conocimiento. Mucha información, muy lindo. Sí. Así que bueno, espero que algún día, cuando esto vuelva a normalidad en todo el mundo, que podamos tener por Argentina. Así que... Oh, qué alegría. Muchas gracias. En nombre de la comisión directiva de AYEF, le damos, digamos, las gracias por participar en este webinar. Así que muchísimas gracias. Nada. Gracias a todos los presentes y bueno, y vamos a seguir trabajando en todo este periodo de pandemia que estamos y en la virtualidad, y vamos a ir gestando diferentes actividades a través de la Asociación Internacional de Educación Física. Gracias, Roberto, gracias, Luciana, y bueno, gracias a todos los presentes. Gracias a vosotros. Gracias, Julio, por tus palabras. Ahí cargué el formulario en el chat, ahí por favor registren su asistencia.
les pido que verifiquen antes de enviar si está correctamente cargado su apellido y nombre y su correo electrónico, ¿sí? Y bueno, sean pacientes, días más o menos entregamos los certificados. El día de hoy y el de las jornadas anteriores. Bueno, aquel que haya cargado su asistencia se puede retirar del aula. Irene, más que agradecimientos, allá es la tarde, ¿no? Como Sí. casi ¿Qué? 17 horas, son las 17 Sí. horas de España, casi 17:30. Bueno, no queremos robarte más tu tiempo, tener las puertas abiertas para participar de otras actividades y comentarte que esto llegó a toda Iberoamérica, se compartió en todas las redes, hay participantes de Joder. diferentes puntos de Latinoamérica, Cuba, Colombia, Perú, Argentina. Bueno, cruzaste el charco. Sí, me alegra mucho. Dale. Bueno, están liberados, no les quito más el tiempo, se quiera retirar. Los invito también a los presentes a conocer ayer la Asociación Internacional de Educación Física, seguirnos en nuestras redes, en nuestro canal de YouTube y bueno, hay varias actividades de capacitación, formar parte de equipos de investigación. Los invitamos a asociarse también a Jeff. Ahí en la web y en las redes pueden conseguir más información, ¿sí? Mientras tanto, comparto cómo son los pasos a seguir para asociarse y después un podcast de uno de los miembros de AYEF del área de recreación, ¿sí? Como verán, hay diferentes áreas en AYEF. Tenemos el área de investigación, el área de recreación, deporte, salud, ¿sí? Durante el mes de julio vamos a hacer un parate y retomamos todas las actividades del webinar recién en el mes de agosto, ¿sí? Eso, y dejo de grabar. Un fuerte aplauso. Gracias. Gracias.